Listo. Entonces vamos a poner por acá. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este reto que se llama Renueva tu vida. Listo, es un reto de mitad de año. Espérenme que no estoy compartiendo pantalla. Qué pena. Les voy a compartir pantalla. Eh, Ay, no, perdón. Esto no. Compartir pantalla. Listo. Listo. Ahí sí, ahí ven la pantalla. Sí, perfecto. Entonces vamos a arrancar con este reto, un reto de 3 días. Va a ser hoy, va a ser mañana y va a ser el jueves. Va a ser un reto de renovación total de vida. ¿Desde qué? Desde acciones prácticas, sencillas que podemos aplicar en nuestro día a día. Nada complicado, nada de ingredientes raros, nada de rituales y cosas raras, sin querer decir que estas nuevas tendencias no sean importantes y que podamos tenerlas en cuenta. Sin embargo, lo más importante que yo quiero que se lleven de este espacio es que día a día nosotros construimos esa vida que queremos y se hace a través de decisiones pequeñas diarias, de lo que podemos sostener en nuestro día a día. Porque si nosotros hacemos una sola cosa una vez, no va a funcionar para nada, lo vamos a dejar. Entonces, la idea es que tomemos pequeñas acciones diarias que podemos sostener en el tiempo y renovar nuestra vida. Y que es algo muy importante que también me gustaría que ustedes se lleven de acá, y es que nos estamos renovando todo el tiempo. No somos la misma persona de unos minutos atrás, de unas horas atrás. Entonces, permitirnos renovarnos, permitir el cambio, aceptar el cambio, conectar con lo que la vida nos está diciendo, con lo que la vida nos está regalando. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Listo? Muchas gracias por estar acá, por conectarse. Vamos a hablar de unas pequeñas reglas que a mí me gusta tener y son muy sencillas. Uno es que no me creas nada de lo que te digo. Listo. La idea es que tomen esta información que yo les presento acá y salgan y lo comprueben en su propia vida, que lo cuestionen y no solo con lo mío, sino con todo lo que vemos. Hoy en día, de las principales quejas que me llegan a mí en la consulta, en los talleres, en los programas, en los retiros, es que hay demasiada información y confunden. No saben qué creer, no saben qué tomar, ponen a prueba algo por un corto tiempo y no le dan el suficiente tiempo de darse cuenta si eso funciona o no. Entonces, es muy importante tomar una persona que a ustedes les genere confianza y hacer ese seguimiento cuando vayan a probar algo nuevo. Entonces, todo lo que les voy a compartir acá, cuestiónenlo, pregúntense si para su vida funciona y pónganlo a prueba. Miremos a ver si esto funciona o no funciona en mi vida. Y yo he hecho muchas cosas así. Entonces, como yo soy inquieta, me gusta estudiar mucho, yo me leo los trabajos de investigación, voy a congresos, busco información, me estoy actualizando, me meto a diplomados y cosas. Sin embargo, yo cuestiono todo el tiempo esa información. ¿Para qué? Para ver si verdaderamente en mi vida funciona, porque hay cosas que en mi vida no funcionan o que funcionan por un tiempo y luego las cambio por otras, perdón, y está bien. Listo, entonces está bien ir renovándonos constantemente. Y algo muy importante, y es que si estás aquí es porque quieres, es opcional, es gratuito, no tienes ningún compromiso, sino el compromiso contigo mismo, contigo misma, de hacer esa renovación por ti y para ti.
¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi nivel de compromiso en este proceso? ¿Voy a estar solo esta clase? ¿Voy a estar un ratico en esta clase? ¿Voy a estar en las clases viendo televisión? ¿Voy a estar en las clases abriendo Instagram o TikTok o viendo el último video? Entonces, ¿cuál es el verdadero compromiso? Porque mi compromiso es aquí conmigo misma, darles una información que yo preparé para mí, que yo preparé para renovar mi vida y que sé que al yo renovar mi vida y al ver que esta información que yo les traigo ha sido aprobada por millones de personas, también puede renovar la vida de ustedes. Entonces, si estamos verdaderamente comprometidos, pues nos vamos hasta el final. ¿Y cuándo es el final? El próximo jueves a la hora que terminemos, tipo 8:30, 9 de la noche. Listo. Entonces, comprometernos con tomar esta información y por nosotros mismos renovarla. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo los invito muchas veces a que prendamos la cámara. ¿Por qué? Porque así nos vemos las caras, nos vemos los ojitos, nos compartimos, nos conectamos más. Una amiga mía me molesta y me dice, ay, no, es que yo quiero estar en pijama, en la cama, con mis niñas, pero yo sí paro bolas. Listo, también es válido, no pasa nada. Es un compromiso que hacemos con nosotros mismos, que es muy importante también en este proceso y que los invito a ponerlo a prueba, es copiar, tener algo donde anotar lo que les resuena a esta información, porque una cosa es lo que yo les digo y otra cosa es lo que interpretan y cómo lo pueden aplicar a su vida. Entonces van a entender más fácil su propio lenguaje que mi lenguaje. Yo les voy a compartir la grabación, les voy a compartir el PDF, lo pueden repasar. Sin embargo, esas noticas que ponemos nosotros son las más poderosas de todos. ¿Listo? Y bueno, siempre los invito también a tener un vasito de agua, a hidratarnos, a estar conectados, a estar descansados, con ropa cómoda, podemos estar con la pijama, como dice la amiga mía, pero estar muy conectados con la información. La idea es que vamos a hacer esto muy dinámico, muy didáctico, cero denso, cero aburrido y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Entonces, la invitación es que esto que vamos a aprender en estos 3 días ha sido construido por más de 20 años de estudios, especialmente los últimos 10 años. Eh, sí, muchas personas me dicen 20 años, sí, 20 años, aunque no parezca. Yo molesto ya mucho que ya soy una señora y sobre todo los últimos 10 años, he venido investigando esta última información, he venido compartiéndola con otras personas, he venido aplicándola a mi vida, he venido recomendándosela a mis consultantes, a los que vienen a mis cursos, a mis talleres, y he logrado desde la ciencia, desde la conciencia y desde mi propia experiencia y la experiencia de otras personas, reunir esta información que me permite darme cuenta que la vida es espectacular y que estamos aquí para vivir intensamente. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos eso. Y quiero empezar con esta frase de Mary Maxwell. Ella es la mamá de Bill Gates, una mujer completamente revolucionaria en los años 40, 50, una mujer que pertenecía a juntas directivas de grandes empresas. Imagínense uno en esa época, mujer, ser parte de la junta directiva de IBM, que es una de las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, y ella representaba eso. Y miren lo que decía, cada uno de nosotros debe comenzar desarrollando su propia definición de éxito. Y cuando tenemos expectativas claras y específicas sobre nosotros mismos, es más probable que estemos a la altura de ellas. En última instancia, no se trata de lo que obtienes, ni siquiera de lo que das, sino de en quién te conviertes. Entonces, miren qué tan bonito. Primero, definir qué es el éxito para nosotros. ¿Qué es? Y hoy en día las redes sociales nos enredan mucho con eso.
Hoy en día las redes sociales nos contaminan nuestra propia definición de éxito. Y entonces cuando nos hacemos una pausa y nos tomamos ese momento de decir, el éxito para mí es esto, 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 con expectativas claras y específicas, ya no importa qué logramos, ya no importa lo que damos, sino en quién nos convertimos y en quién estamos siendo en todo momento. Entonces, ese camino que a veces queremos llegar tan rápido a la meta, ¿qué tal si nos disfrutamos convertirnos en esa persona que puede sostener ese éxito que tanto buscamos y disfrutamos el proceso? Entonces, para seguir, a los que no me conocen, les cuento un poco de mí. Yo soy médica funcional, soy biodescodificadora, soy terapeuta transgeneracional, formadora de alto impacto, mentora y especialista en procesos de transformación personal y desarrollo de conciencia. Soy la creadora de este método que les voy a presentar durante estos 3 días y tengo pues experiencia en acompañamiento de personas, equipos en procesos de crisis, cambio y reconstrucción personal y profesional. Y vamos a ver de dónde nació todo eso. Listo, entonces yo empecé como médica en una clínica privada, trabajé muchos años, los últimos casi 5 años trabajé en el área de dolor y cuidado paliativo y cuidados al final de la vida y empezó en mi vida a haber un cambio muy grande en el que sentí que algo debía cambiar. Sentí que la medicina no estaba funcionando, que por más que dábamos medicamentos, hacíamos terapias, buscábamos la forma de sanar y prolongar la vida de las personas, no funcionaba y las personas se morían con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucho arrepentimiento. Y entonces empezó algo a cambiar dentro de mí y empecé a buscar nuevas formas de ver, vivir la vida y hacer la medicina. Y eso me llevó hasta la ciudad de Nueva York. Incluso, imagínense en el 2015, yo diciendo que iba a un evento de emprendimiento online. Eso ahora es súper normal y súper común por la pandemia, por el COVID. Pero en el 2015 era una locura. Entonces a mí me decían, estás en Nueva York, en un evento de emprendimiento online, ¿qué estás haciendo? Y entonces yo me fui allá a conocer personas de todas partes del mundo y me di cuenta y conocí unos médicos que trabajaban en el norte de Europa que abarcaban grandes poblaciones y esos médicos hacían consulta online, programas online, porque era la forma de llegar a toda esa población y los casos más complicados ya los hacían presenciales. Entonces ahí se empezó a abrir en mí una nueva visión de vida, una nueva visión de hacer las cosas, empecé a buscar más, empecé a conectar más y en todo ese recorrido llegaron a mí las motos. Entonces las motos me mostraron un símil con la vida, me mostraron que lo único que tenemos es ir hacia adelante. No podemos devolvernos, hacer una vuelta atrás y seguir adelante, pero nunca retroceder y empezar a conectar toda esa sabiduría con el cuerpo. Y entonces empecé a ver la vida de otra manera. Empecé a conectar con el momento presente. Empecé a evaluar mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Empecé a darme cuenta que cada pensamiento, cada emoción llevaba a una acción y eso traía una consecuencia. Y entonces en la moto pasaba que si yo estaba estresada, triste, que si me distraía, me pasaba algo y tenía una consecuencia. Y entonces ahí empecé yo a decir, bueno, y esto a la vida también se aplica. Todo lo que pienso, siento, lo llevo a una acción y esa acción tiene una consecuencia.
Entonces empecé a conectar con todo eso, con las motos. En ese caminar conozco a Nano. Nano fue mi pareja durante 7 años y empecé a viajar con la empresa Endurolandia, empecé a trabajar con la empresa Endurolandia, haciendo cursos de conducción en moto, haciendo turismo por Colombia, por Estados Unidos, por Europa, y empezamos a crear una comunidad, empezamos a fortalecer nuestra relación y empezó a ser algo muy bonito, pero me faltaba algo. ¿Y qué me faltaba? Esa parte de servicio médico, de sanación, de transformación, y eso me llevó a estudiar la medicina funcional. Y entonces vi una nueva forma de hacer la medicina, de ver el cuerpo humano, de ver al ser humano como un ser integral, no aparte. Y empecé a combinar las dos cosas, la empresa, la pareja, la medicina, las motos, la comunidad, y lo tenía todo. En ese momento lo tenía todo, pero entonces, ¿desde dónde lo estaba haciendo? Y llegó en el 2022 el gran maestro, un nuevo llamado a la vida. Llegó el cáncer de Nano, mi pareja, y esto nos llevó a preguntarnos, ¿para dónde vas con tanta prisa? Porque nuestra empresa estaba creciendo, estaba estudiando, estaba teniendo todo y estábamos en un frenesí de vida de querer, de tener, de adquirir, de demostrar que sí éramos capaces. Y la vida nos dijo, para, ¿a dónde vas tan rápido? Y si no tienes nada, ¿quién eres verdaderamente? ¿Qué es lo que verdaderamente importa en este momento? Y entonces empezó un cambio completo en nuestras vidas y empezamos a entender que todo es perfecto y que todo viene para mostrarnos y enseñarnos algo. Sin embargo, en el 2024 llega la despedida, ¿cierto? Nano fallece. Ese mismo año decidimos cerrar la empresa, mudarnos de casa, dejamos nuestras mascotas en una guardería que luego fueron siendo adoptadas. Y entonces llega un momento en que no tengo empresa, no tengo casa, no tengo perrijos y gatija, no tengo marido. Y entonces esto, ¿qué es? ¿El final o el inicio? Y yo me preguntaba, cuando no tienes nada y nadie te ve quién eres, ¿qué valor tiene la vida? ¿Para qué estás acá? Si a ti te pasa eso, de verdad, yo decía, ¿qué valor tiene la vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya para qué sigo? Y si la vida es eterna, si esto es solo un paso temporal, entonces ¿para qué sigo acá? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Y entonces, de un momento a otro, me encontré que mi vida se desmoronó, pero también representó mi mayor bendición. Y ahí conocí, estudié, integré el mapa de los niveles de conciencia, que hoy lo vamos a ver, las leyes universales y la sexología. Vamos a hablar un poquito de estas dos últimas porque es un tema muy extenso. Y entonces empecé a descubrir que estaba viviendo desde la fuerza, que ya vamos a ver qué significa eso, que estaba queriendo conseguir todo desde la lucha, desde el sacrificio, que estaba siguiendo un patrón heredado, que seguía repitiendo una y otra vez patrones de mi familia, de mi entorno, de mi sociedad, de las redes sociales que se le van pegando a uno. Y entonces el 2024 me enfrentó a mis mayores miedos. Aquí pongo esta foto del Camino de Santiago, porque al igual que las motos, el camino es hacia adelante. Y hay momentos en que uno camina solo
pero es más significativo cuando lo caminas acompañado. Y resulta que cuando yo me fui a hacer el Camino de Santiago, yo dije, no, yo quiero estar sola, hacer mi duelo, encontrarme a mí misma, no voy a hablar con nadie. Y mentiras, desde el principio, conectando con todo el mundo, conectando con todos los peregrinos. Incluso un peregrino ruso me dijo, Ana, la magia del camino son las personas. Una persona que no hablaba nada de español y que hablaba muy mal el inglés. Y aún así decía eso, aunque no tenía un contacto muy estrecho con las personas del camino, se dio cuenta que la verdadera esencia de la vida son los demás. Eso lo vamos a ver mañana, las relaciones. Y entonces ese miedo que yo tenía de estar sola, de no tener nada, el camino me mostró que siempre tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, estar en paz y poner nuestros dones al servicio de los demás, que nunca estamos solos y que la vida es perfecta y que el camino sigue hacia adelante, que a veces caminamos solos, otras veces acompañados, unas veces paramos, otras veces seguimos, otras veces más rápido, que pasa de todo, pero ¿qué nos queda? Seguir disfrutándonos el camino. Y luego llegó el año pasado y entonces yo el año pasado me creía invencible. Yo el año pasado me creía eh, que ya había podido con todo, que ya no me podía pasar nada más, que ya nada era intocable. Y entonces empecé a reconocer mis patrones del ego, empecé a reconocer mi sombra, empecé a darme cuenta que seguía actuando desde la fuerza, desde querer demostrar, desde el querer hacer, desde el querer conseguir, y me había olvidado de conectar con mi esencia, porque quería demostrar a los demás una fachada que no era. Y eso me llevó a quedarme muy sola, a quedarme sin dinero y a quedarme sin sostén. Y en ese momento entendí lo que debía hacer, dejar de vivir desde la fuerza y crear mi vida desde el poder. Y hoy vamos a ver qué es eso. Y es que no nos damos cuenta. Y miren, yo lo había estudiado, lo entendía, digamos que lo practiqué en el 2024 con muchas cosas que solté. Sin embargo, volví a repetir los patrones heredados de querernos mostrar como lo que no somos para ser aceptados, de querer demostrar cosas para que nos quieran, para que nos valoren. Sin embargo, eso solo lleva un desgaste físico, emocional y mental severo. Y entonces ahí yo diciendo, pues ya, ¿qué más hondo voy a llegar? Pues siempre se puede llegar un poquito más hondo. Y dije, listo, vamos, tanto que hablo de esto que hago, que predico, vamos a hacerlo más fuerte, vamos a hacerlo con más conciencia y vamos a hacerlo sola sin que nadie me vea. Porque cuando no tienes nada, ni nadie te ve, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué sostienes? Y ahí establecí mis no negociables. En la última clase, en la del jueves, vamos a construir los no negociables de cada uno de nosotros, porque ustedes no pueden tomar los míos.
Yo les voy a dar los míos, que son avalados por la ciencia, que son que a mí me gustan, les voy a poner otros también que pueden tomar, pero cada uno, cada una de ustedes va a tomar lápiz y papel y va a anotar a los que se va a comprometer. Y empecé a construir mi verdad. Eso fue en diciembre, hace 7 meses, 8. Y dije, voy a construir mi verdad, no más, no más apariencias, no más querer demostrar, no más querer hacer. Y empecé a descifrar el juego. Yo dije, es que esto es un juego, esta partida me salió mal o esta jugada me salió mal, pues vamos a hacerla por otro lado. Si esta no me funcionó, entonces la hago por otro lado. Y empecé a conectar con todo eso. Y ahí empecé a vivir la vida intensamente. Me permití tener estos espacios de compartir, hacer consulta, convertirme en instructora de conducción de motos, principalmente de mujeres. Me permití aprender a volar parapente y avión. Este año la vida me dijo, no tienes que demostrar que eres capaz con todo. Sí lo vas a lograr, pero no ya. Y es aceptar que cada cosa tiene un tiempo y su lugar y que está bien. Y entonces ahí me di cuenta que el limbo es lo más importante. Cuando estamos en ese vacío, cuando estamos conectados con nosotros mismos, cuando no hay ruido externo y empezamos a aclarar el ruido interno para conectar con nosotros mismos. Ahí es donde esa semillita empieza a crecer, esa semillita de nuestra esencia. Y entonces muchas personas me preguntan por qué algunas personas logran transformar completamente su vida y otras repiten los mismos patrones durante años. Y en estos 3 días vamos a entender el porqué de esto y cómo lo podemos transformar en nuestra vida. Y si yo pude reconstruir mi vida, tú también. Es una y otra, no importa. En el 2024 fue una destrucción de una manera, el 2025 fue otra destrucción de otra manera. Y sin embargo, nos permitimos reconstruir la vida a nuestra manera. Y por eso el reto de esta semana es renovar nuestra vida y entender que la vamos a ir renovando constantemente y que está bien. Entonces, ¿cómo se logra esto? Vamos a ver paso a paso cómo lo vamos a ir dando. Listo. Entonces, el primer paso es elevar el nivel de conciencia, vivir en coherencia. ¿Con qué? Con acciones diarias, desde pensamientos, emociones y acciones que sean, ¿qué? Uno, voluntarias, es decir, que yo elijo. Dos, dirigidas. ¿Dirigidas a qué? A la persona que yo quiero ser. Y tres, sostenidas, es decir, que se mantengan en el tiempo, porque si no las mantengo en el tiempo, no voy a lograr nada, no voy a renovar nada. Entonces, ¿qué puedo sostener yo? Y vamos a ver entonces que desde ahí nació el método My Golden Life, que es lo que vamos a ver estos 3 días. Listo. Entonces, son 6 pasos, son 6 áreas que trabajamos. La primera es la conciencia y la espiritualidad, que las vamos a ver hoy, ¿cierto? La conciencia ya vamos a ver que es evaluarnos, darnos cuenta
mirar en qué nivel de conciencia estoy y cómo lo puedo reconducir. Y la espiritualidad es darnos cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida es perfecto y viene a enseñarnos algo. Luego viene el autoconocimiento y las relaciones, que se lo vamos a ver mañana. Vamos a ver cómo heredamos patrones de pensamiento y comportamiento de nuestra familia, cómo heredamos emociones también, cómo se construye nuestra personalidad y nuestra sombra, y cómo a través de las relaciones es que podemos reconocernos y reconocer esto para transformarlo. Listo. Y el último día vamos a ver el cuidado del cuerpo desde la medicina funcional, muy sencillo, muy básico, es volver a lo natural, y la energía, que simplemente es definir una identidad tan clara que me permite sostener cualquier acción que yo decida tener. Listo. Entonces, para empezar, hay unas leyes universales que son, como por decirlo así, la Constitución, que así no la conozcamos, nos aplica. Y dentro de esas leyes universales está una ley que quiero que le prestemos atención en este momento, pues en este proceso, que es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia dice que según nuestro nivel de conciencia es la correspondencia de nuestra vida. ¿Qué es la correspondencia? Las situaciones que vivimos, por lo que pasamos. Listo. Entonces vamos a ver eso cómo aplica. Hay un mapa de los niveles de conciencia. eh, este fue diagramado por el doctor David Hawkins. El doctor David Hawkins fue un psiquiatra americano que se dio cuenta que la psiquiatría convencional no estaba funcionando y empezó a hacer un montón de estudios de la psique, de la energía, de la correlación con el cuerpo, y a través de medidas, se me olvida el nombre del aparatico, eh, que mide estos niveles de onda, pudo determinar tanto pues como en longitud de onda, que es este número, en colores, en sonido, pero también en correspondencia con el nivel de conciencia. Entonces, él nos invita a darnos cuenta que hay dos niveles grandes de nivel de conciencia, por decirlo así. Uno por debajo de 200, que son los niveles de la fuerza, y otro por encima de 200, que son los niveles del poder, ¿cierto? Entonces, los niveles de 200 para abajo de la fuerza nos llevan ¿a qué? A la eliminación. Miren acá abajo. ¿Qué es la eliminación? La muerte. Y los niveles de conciencia por encima de 200 nos llevan a la iluminación o la conciencia pura, ¿cierto? Que hasta ahora solo los grandes maestros como Jesucristo han logrado tener un nivel de conciencia de mayor de 600 de iluminación. Listo. Entonces, la idea no es que lleguemos a iluminarnos, la idea es que aprendamos a aceptar que ningún nivel de conciencia es bueno o malo, sino que según mi nivel de conciencia va a ser mi correspondencia, va a ser las experiencias que voy a vivir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo, por decir, estoy calibrando en un nivel de conciencia por debajo de 200, ¿con qué me voy a hacer correspondiente? ¿Qué experiencias voy a vivir? Van a ser experiencias de dolor y de sufrimiento. Entonces, un ejemplo que yo pongo acá es cuando uno se levanta con el pie izquierdo, que todo le sale mal, que se le quemó la arepa, que todos los semáforos en rojo, que no encontró parqueadero. Listo. Entonces, si yo estoy en esos niveles de conciencia,
voy a atraer más de eso, porque es mi longitud de onda, es mi frecuencia. Y esto es como el radio, ¿cierto? Yo tengo que buscar, tengo que sintonizar la frecuencia para escuchar bien la radio. Si no, escucho el ps, 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 y eso es lo que nos pasa, sintonizarnos desde nuestro nivel de conciencia. ¿Y cuáles son nuestros indicadores de nivel de conciencia, que yo les llamo las brújulas? Las emociones. Entonces, si yo en mi día a día tengo emociones de baja vibración, como desprecio, odio, anhelo, ansiedad, miren cómo estaremos calibrando de bajito, que ya la ansiedad la metieron como un diagnóstico. No es un diagnóstico, yo estoy en total desacuerdo con eso. Sin embargo, pues está aceptado, eh, digamos, lo que por la ciencia médica como un diagnóstico, y, pero simplemente un síntoma de un nivel de conciencia inadecuado, ¿cierto? De un nivel de conciencia que nos hace estar en el futuro y angustiarnos por algo que no ha pasado. Entonces, si yo estoy calibrando en esos niveles, ¿con qué me va a ser correspondiente? Con más situaciones de dolor y sufrimiento similares a las que estoy viviendo. Sin embargo, si yo estoy con los niveles de conciencia elevado, ¿qué me va a pasar? Me van a venir más cosas. No quiere decir que uno sea bueno o malo, simplemente es. Y cuando estoy en esos niveles bajos, yo digo, un momento, hago una pausa y digo, ¿cómo puedo transformar esa ansiedad en confianza, en optimismo, en perdón, en comprensión, en un estado de conciencia superior? Y ahí tenemos nuestro primer cambio y nuestra primer transformación que podemos hacer todo el momento. Entonces la invitación es en este momento, ¿qué sientes? En este momento, ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción estás teniendo en este momento? Y yo les voy a decir acá, honestamente, y me abro con ustedes, yo en este momento estoy calibrando bajito, en ansiedad, en 100. ¿Por qué? Porque empecé un camino nuevo, unos proyectos nuevos, y esa incertidumbre y eso desconocido te hace pensar en el futuro y te hace pensar si voy a ser capaz, si voy a poder, si va a salir, y no estoy en el momento presente. ¿Y qué tal si me quedo aquí en el ahora y estoy haciendo lo que tengo que hacer y listo, no pienso en el futuro? Y ahí digo, pongo toda mi confianza en que va a salir bien y me libero de esa ansiedad. Entonces es muy fácil decirlo acá. El ejercicio es sostenerlo en el tiempo. Entonces, ¿qué me voy a decir yo constantemente para pasar de esa ansiedad a esa confianza? Y no solo qué voy a pensar, qué voy a decir, sino qué voy a hacer para bajar esa ansiedad y que me dé confianza. Y lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer así no quiera, valga la redundancia. Porque más que disciplina, más que motivación, porque esas se van así, es definir esa confianza en la persona que estoy construyendo. Por eso les puse esa frase del inicio. Si yo confío en esa persona que estoy construyendo y sé que esa persona que estoy construyendo va a sostener esos proyectos que yo estoy haciendo, ¿qué tengo que hacer hoy para que me lleve allá? Y lo pongo como en el camino de Santiago. Si yo quiero llegar a Santiago de Compostela, me tengo que levantar y caminar. Y entonces, en este sentido, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer para ganar esa confianza que necesito? Y hago las cosas que tengo que hacer, así me dé miedo, tenga pereza, pasen cosas, las hago.
porque esos patrones heredados que mañana vamos a ver nos van a llevar a que volvamos a la zona segura, así no queramos estar ahí. Entonces miren que es un trabajo constante, es un ejercicio diario. Entonces, ¿qué emociones están predominando en mi vida y cómo las puedo reconducir a esas emociones que yo quiero? Luisa, ¿tienes una pregunta? Escríbeme por el chat. ¿O por qué levantaste la mano, Luisa? Ah, ya, acá. Dice, yo descubrí un patrón ayer heredado de mi mamá. Vamos a ver cómo romperlo. Sí, en la clase de mañana es que vamos en orden, porque primero vamos a ver cómo funcionan los niveles de conciencia, cómo funciona la espiritualidad y mañana vamos a ver toda la parte del transgeneracional, del proyecto sentido y cómo se crean esos patrones. Eh, y cuando logramos verlo, porque sí, sin verlo, que es lo que tú acabas de hacer y que es un paso muy importante, no podemos hacer nada. Pero muchas veces cuando lo vemos, no sabemos qué hacer con él y es bien complejo y nos empieza, me voy a volver acá, en estos casos, como está Luisa, cuando no sabemos qué hacer, es muy común que pase que nos vamos a la culpa. Y miren la culpa dónde está, de penúltima, en 30. Y esa culpa no nos deja salir de ahí. Entonces, por eso es muy importante primero ver estos niveles de conciencia, entender un poco de la espiritualidad y luego reconocer esos patrones y cómo los cambiamos. Y de entrada te digo que es como cuando uno quiere bajar de peso o tener un cuerpo atlético. Toca ir al gimnasio todos los días, todos los días. Y en el cuidado corporal que lo vamos a ver el jueves, yo les digo, ejercicio todos los días. Ay, es que no, es que se necesita el descanso y no sé qué. Sí, se necesita y es muy importante. Pero todos los días hacemos un tipo de ejercicio, porque es la única forma en que podemos sostener esa persona que queremos ser. Y lo mismo nos toca con esto, evaluar nuestras emociones, evaluar nuestros pensamientos. Entonces, por eso viene esta diapositiva, porque hay una cosa que tenemos que diferenciar y es que tenemos un cerebro, tenemos una mente que es el agua, la pecera, y tenemos unos pensamientos que son los peces. Listo. Y muchos pensamientos no vienen de nosotros. Es más, el 91,82% de los pensamientos son heredados o son adaptados de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Solo miren que solo el 8% de nuestros pensamientos son nuestros, son voluntarios. Y vamos a aprender cómo entrenar la mente para tener pensamientos voluntarios, dirigidos y sostenidos. Y también vamos a ver en las relaciones cómo es importante con quién nos relacionamos, porque esos pensamientos de una conciencia colectiva se nos van pegando. Entonces, ¿con quién nos queremos espejar? Y entonces todo empieza porque elijo pensar. Y en un curso de milagros y en conversaciones con Dios y en muchas corrientes,
que pensamiento. Entonces, ¿qué pensamientos voy a cultivar en mi mente para que mi cerebro le dé órdenes a mi cuerpo? Y cuando empezamos a diferenciar eso, empezamos a entender que tenemos el poder de transformar todo en nuestra vida. ¿Quién vio esta película intensamente? Los que han estado conmigo en espacios anteriores saben que yo creo que siempre la pongo, esta diapositiva. Y es que estas personas de Pixar son increíbles, saben muchísimo de neurociencias, mejor que muchos médicos y científicos. Y digamos que por algunas variaciones no es exacto, pero es muy fidedigno de cómo funciona nuestra vida. Entonces ustedes ven que Riley, la niña, percibe algo, genera un pensamiento y ese pensamiento activa un core de emoción. Y una de las emociones toma el control para generar una reacción. Y así es en nuestra vida. Tenemos un pensamiento que llega, Trin, pensó algo, ese pensamiento llega y activa una emoción, la emoción toma el control y viene y genera una reacción en nuestro cuerpo, no solo desde una acción que tomamos, sino que miren tan bonito, a través del sistema nervioso autónomo, nuestro cuerpo reacciona también. Entonces muchas veces vemos casos de personas si comía muy bien, si hacía ejercicio, si meditaba, si hacía un montón de cosas, cómo le dio cáncer, cómo se murió, qué le pasó. Y es porque su sistema de pensamientos y emociones le estaba diciendo a su cuerpo que estuviera en, en huida, en supervivencia todo el tiempo. Y si estamos en supervivencia, el cuerpo no tiene tiempo de reparar y regenerar. Y se dan estas enfermedades. Entonces vemos cómo todo está conectado y por eso es evaluar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Y por eso la conciencia es darse cuenta de qué estoy pensando, lo que decía Luisa, me encontré un patrón heredado, repetitivo, y ese es un paso fundamental porque la mayoría de veces no nos damos cuenta, pasamos en piloto automático. Luego, ¿qué emociones estoy cargando? ¿Qué emociones están dirigiendo mi vida? ¿Quién está aquí arriba dirigiendo? Miedo, rabia. ¿Y qué acciones estoy tomando en automático? Porque hay algo que se llama la red neuronal por defecto, que es eso que les decía que es el 91,82%, que se repite una y otra vez. Repetimos todos los días el 92% de las cosas. Imagínense. Entonces tenemos un 8% para hacer ese cambio. Y luego la conciencia nos invita a darnos cuenta que todos somos parte de lo mismo, que las 18 personas que estamos acá estamos conectadas porque porque estamos calibrando en un mismo nivel de conciencia. Porque si están acá es porque tienen la información y la capacidad suficiente de recibir esta información. Entonces vamos a ver cómo podemos empezar nosotros a hacer esas transformaciones en mi vida. Entonces lo primero es preguntarnos,
Estoy dando lo mejor de mí aquí y ahora. ¿Cuántas veces estamos en el trabajo, en una reunión familiar, en una reunión con amigos y completamente desconectados? ¿Cuántas veces me encuentro pensando cosas que no debería estar pensando o que ni siquiera son mías? A veces rumiamos una y otra vez pensamientos, una y otra vez, y nos quedamos en lo que no queremos y no nos enfocamos en lo que sí. Muchas veces no nos permitimos sentir las emociones y nos quedamos con ellas ahí latentes, 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 hasta que llega un disparador y nos la activa y explota como una loca. Entonces me estoy permitiendo sentir, me estoy permitiendo expresar esa emoción que tengo que expresar. ¿Cuál es el miedo a expresar las cosas? Y es lo que me pasó el año pasado. Por no permitirme expresar lo que sentía, por querer encajar, me callaba mis pensamientos y mis emociones, por no querer estar sola, aceptaba cosas que no eran y hacía cosas que no tenía que hacer y eso terminó explotando. Entonces, para elevar el nivel de conciencia, ¿cómo hacemos? Entonces, primero, pensamientos que sean voluntarios, es decir, yo elijo mis pensamientos. Y es un trabajo constante que estoy pensando todo el tiempo. Y cuando me encuentro pensando algo, no me castigo ni me identifico con eso, sino que lo observo. Uy, este pensamiento, ¿qué? ¿De dónde viene? ¿Es mío? ¿Lo quiero reafirmar? ¿Lo quiero cultivar? ¿O lo cambio por otro que sí? Que sean dirigidos a lo que yo quiero o a lo que buscamos lograr o construir y que sean sostenidos. No puede ser un ratico y ya. Entonces aquí vamos a ver, cuando vamos a hacer nuestra lista de no negociables, un ejercicio que es súper poderoso, que es el journaling. El descarga mental. Y es en las noches, sentarse uno unos minutos y escribir, 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 soltar todo lo de la mente. Y eso nos permite aclarar nuestros pensamientos, sacarlos de la mente y verlos objetivamente. Segundo, las emociones, sentirlas, no necesariamente actuarlas. Permitirse sentir. Si estoy triste, sentirme triste, llorar. Si tengo rabia, sentirla. Puedo expresarla, ojo. Puedo actuarla, pero por decirme voy al gimnasio y le pego al saco de boxeo, pero no voy y le pego a alguien, pues ni hago vandalismos ni cosas de esas. Pero sentir las emociones, esas emociones reprimidas y suprimidas nos enferman. Mis acciones, esto que estoy haciendo es coherente con la vida que yo quiero, que yo estoy construyendo. Y les voy a decir algo. En estos días, hace unas semanas, me ofrecieron un trabajo y, y yo me sentí tentada a tomarlo porque la oportunidad económica era buena y, digamos,
que yo sentía que necesitaba ese aporte económico para mi vida. Y paré un momento, reflexioné, medité y dije, ese trabajo sí es coherente con mis pensamientos, mis emociones, mi esencia y la persona que soy. Si no fuera por la parte económica, yo lo tomaría. Y entonces tomé acción en rechazar el trabajo, porque no es coherente con la persona que yo soy. Y muchas personas viven en incoherencia, cansados. Hay una pandemia de cansancio crónico y es porque no estás expresando tu esencia. Y darnos cuenta que somos todos parte de lo mismo. ¿Cuál es mi esencia? Y entender que nadie me hace nada y que soy parte del todo. Que vamos a ver. Entonces, aquí es muy bonito porque la idea es que si vamos a renovar nuestra vida es con acciones, vamos a ponernos en acción, listo. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados de tu vida? Si estás aquí es porque hay un resultado en tu vida que te incomoda, sea que tienes un problema de salud, sea que tienes un problema económico, sea que tienes un problema de relaciones. Y no sé si vieron esta serie, Manifiesto, y entonces este grupo de personas se fue en un avión y el avión los llevó como a otra dimensión. Y en esa dimensión empezaron a pasar cosas súper locas y les empezaron a llegar unos mensajes. Y entonces en esos mensajes tenían que entender el mensaje, descifrarlo y actuarlo. Y si hacían eso, digámoslo así, ganaban un tiquete al avión de regreso a casa, pues a la realidad anterior. Los que recibían el mensaje y no hacían nada, les pasaban cosas. Y digamos que no es así tan dramático en la vida, sin embargo, es muy similar. La vida te da señales todo el tiempo. Estás escuchando, te da señales en un libro, te da señales en esta conferencia, en este reto, te da señales con las personas que ponen tu vida, con las oportunidades, en una revista, en el televisor. Estás escuchando los mensajes que te está dando la vida. Y no solo eso, los estás escuchando, los estás integrando y los estás actuando. Porque si nos permitimos vivir a conciencia, vamos a vivir plenamente. Y aquí traigo una película que es hermosísima, que es Forrest Gump, y él era así. Él estaba en el momento presente, aquí, ahora, todo momento. Y le pasaban cosas duras y estaba triste y estaba mal. Sin embargo, siempre daba lo mejor de él. Siempre estaba en el momento presente. Siempre estaba siendo fiel a su esencia. Entonces, la invitación es preguntarnos en qué áreas de tu vida sientes que estás sobreviviendo, que ya no puedes más, que ya no aguantas más. ¿Y qué tienes que hacer para cambiar eso? Listo. Entonces, una pequeña evaluación que a mí me gusta hacer, que es súper sencilla, súper fácil, la podemos hacer todos ya. Son 6 áreas. Uno, conciencia. Soy feliz con lo que tengo, donde estoy, con quién soy, con las personas de mi vida. Dos, autoconocimiento. Estoy en paz con lo que es. ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo están mis recursos? Ojo, salud no es solo que tenga un diagnóstico, sino también cómo estoy de vitalidad, de energía, los recursos. No solo si quiero más.
sino si sí me alcanza, si sí sé administrar los recursos, porque a veces ni siquiera es que me falte o no tenga la capacidad de conseguir, sino es la administración de ellos. Mis relaciones, ¿qué me están diciendo de mí mismo? Si tengo muchas personas alrededor que me chocan, ¿qué hago ahí? ¿Me puedo ir? ¿Y cómo está mi adaptabilidad? Si sabemos que la única constante de la vida es el cambio, entonces, ¿cómo puedo yo adaptarme todo el tiempo a lo que la vida me está mostrando? Y mi invitación, yo les pongo esta rueda de la vida, uno le pone una fecha, le hace así pues como las rueditas, le pone colorcitos, figuras, lo que quiera, y vas evaluando cada cierto tiempo. Y es muy bonito porque se va dando cuenta uno, mira cómo voy cambiando, en unos momentos estoy así, así. Y la idea es que esté lo más parejo posible, que estemos más o menos balanceados. Nunca vamos a estar balanceados y en 100%, o puede que en unos momentos sí 100% y no, pero ir conectando. Y esa evaluación y hacerlo a mano y verlo nos va a permitir sacarlo de nuestra mente y definir las acciones que debo tomar para transformar mi vida, para renovar mi vida. Entonces, recuerda que eres el resultado de tus decisiones, que estás decidiendo todo el tiempo. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿estoy dando lo mejor de mí aquí y ahora? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Preguntarme todo el tiempo. Y en esas preguntas descubrí también que no bastaba con cambiar solo las circunstancias, que lo que había que cambiar es a mí. ¿Quién estaba siendo? ¿Quién estoy siendo en este momento? Más que quién eres, porque quién eres es tan amplio, sino quién estás siendo en este momento o quién decides ser en este momento. ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy repitiendo? Lo que dijo Luis ahorita, es que descubrí que estoy repitiendo, encontré un patrón y ahí me pregunto, ¿qué responsabilidad tengo? Porque yo lo acepté. ¿Y qué parte has dejado de escuchar? ¿Qué parte de ti me faltó acá? ¿Estás siendo fiel a ti mismo o estás siendo fiel a una lealtad familiar, a un patrón familiar? Y en esas nos damos cuenta, por eso les pongo esta manito, que en realidad todos somos parte de todo. Porque si bien cada dedo es individual, es parte del todo, es parte de la mano. Y así es la vida. Así cada uno de nosotros seamos individuales, somos parte del todo. Entonces, me imagino que aquí la mayoría vimos esta película de Matrix y es darnos cuenta que hay que salir de esa Matrix que nosotros mismos creamos. Porque aquí en la película, pues son las máquinas y todo eso que quieres poner lo malo. Pero en la vida es, me salgo de esa ilusión de que todos los demás son responsables y me hago responsable de mi propia vida. Y es lo que le pasa a Neo. No, es que yo no, es que yo no, es que yo no. Hasta que se la creyó y dijo, no, es que yo sí. Y empezó a transformar todo. ¿Alguno o alguna vio esta? Doctor Strange. Sí, ¿no?
¿Alguien? Si no, de tarea. Listo. Está, creo que está en Disney. Es una película muy, muy bonita. Se ve muy loca. Yo decía como, ay, no, eso se ve súper mañé, la verdad. Que fue lo mismo que me pasó con Kung Fu Panda. Por acá Nati dice que sí. Pero me decidí a verla. Se llama Doctor Strange. Se las voy a copiar por acá. Así, Doctor Strange. Está en Disney. Estoy casi segura que está en Disney. Y resulta que un cirujano súper importante, súper teso, el mejor del mundo, solo creía en la ciencia, tiene un accidente, pierde sus manos y no, pues se pelea con todo el mundo, eh, se enloquece, dice que le hagan esto, que todo el mundo lo dañó, que todo es culpa de todo el mundo y no asume su responsabilidad hasta que llega donde una eh, maestra y la maestra le dice, no, es que tú no necesitas tus manos. Y él no entiende y se pone todo loco y al final se vuelve en un gran maestro de la energía. Y es eso, es cómo transformamos la energía en lo material. Y empieza en ese orden de pensamientos, emociones y acciones. Y entender que es como un videojuego, chicos y chicas, entender que es como un videojuego. eh, Nos la jugamos, hacemos partidas por lo que creemos, ojalá por lo que creamos. Muchas veces lo hacemos por miedo, como les conté, eh, pero que una jugada, por decirlo así, o una acción o una decisión que tomemos no nos salga bien, no nos define. Y siempre tenemos la opción de escoger un skin nuevo, pues, o un personaje nuevo. Y por eso este reto es renueva tu vida, porque es, yo me puedo renovar, yo puedo ser una persona completamente nueva hoy. Y está bien. Y con ese nuevo personaje, seguir el juego. Y está bien. Sin embargo, siempre hay una esencia detrás de nosotros que nos guía, que nos lleva, que es por decirlo así, estas manitos que son las que guían el juego. Y eso es la espiritualidad. Y eso es la conciencia. Darse cuenta. Simplemente es darnos cuenta que el movimiento de la vida siempre es hacia adelante, como las motos, como el Camino de Santiago. Y como adulto, tengo la responsabilidad de hacerme cargo. No es la culpa de los demás. Yo el año pasado le eché la culpa a todo el mundo. El año antepasado también. Nada, no, que por qué se murió tan atrevido. Eh, el año pasado a mi instructora, a mi amiga, la de Bogotá, a todo el mundo, la culpa a todo el mundo. Y no, hacernos responsables, hacernos cargo. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Y darnos cuenta de quiénes somos. Esto es muy importante. Y más de quién eres, es quién estás siendo, quién eliges ser. Y en este momento, ¿dónde estás? Es mi punto de partida. ¿A qué he venido? A vivir. Hay muchas personas que hacen talleres, e incluso yo en alguna época hice talleres de propósito de vida. No solo los recibí para mí, sino que también los impartía de propósito de vida. Pero el propósito de la vida es vivir todo lo que la vida te ponga intensamente, crear la vida que nosotros queremos.
y tener muy claro de a dónde vas. Y por eso pongo esta foto con el avión, porque la aviación me regaló eso. Para tener un vuelo seguro y divertido, ¿qué necesito? Saber quién soy, saber dónde estoy, saber que vine a volar seguro y feliz. ¿Y a dónde voy? Porque sin plan de vuelo no te dejan salir. O sin plan de vuelo, tengo riesgo de que me coja una tormenta, que me coja un mal tiempo, que me coja una montaña. Tengo que tener un plan de vuelo. Y esa es la invitación. Ojo, y el plan de vuelo puede cambiar en cualquier momento. Yo puedo decidir para dónde voy. Entonces, empezar a darnos cuenta de eso, que la espiritualidad es entender que tenemos unos dones y talentos que ponemos a disposición de los demás y que esa es nuestra verdadera misión en la vida. Y es como el árbol que da sombra, que da fruta y no le importa a quién y no está pidiendo nada a cambio. Y esa misión la tenemos desde chiquitos, esas cosas que nos fluyen, que nos salen libremente, que todo el mundo dice, no, es que a vos se te da súper bien eso. Todo eso que fluye en la vida. Y yo les digo que este año entendí que mi misión, ¿cuál es mi misión? Que estaba huyendo de ella. Y es simplemente esto, acompañar a las personas a vivir mejor la vida. ¿A través de qué? De estos espacios, de los programas, de la consulta, de los talleres, de los cursos de motos. Ustedes no saben la transformación que tienen esas mujeres que llegan a mí a los cursos de moto. Vienen con la excusa de manejar un vehículo y terminan transformando y conduciendo su vida. Y entendemos también que hay un destino. Y el destino es eso que vinimos a aprender, esas caídas en la moto, esos tropiezos, esas experiencias dolorosas. Y eso es lo que nos lleva a elevar nuestro nivel de conciencia, nuestra evolución en la vida. Entonces, mi destino era que tenía que estudiar medicina, que tenía que comprarme una moto, que tenía que conocer a Nano, que Nano se tenía que morir. ¿Para qué? Para elevar mi nivel de conciencia y poder estar aquí con ustedes compartiendo esta información. Y cuando uno entiende eso, se entrega y confía, todo fluye. Ojo, no quiere decir que no duela, que no sea duro, que haya momentos muy fuertes, que no sienta tristeza, dolor, rabia. Hay que sentir y vivir todo eso, pero no permitir que eso nos defina y nos impida evolucionar en conciencia. Y entonces es darnos cuenta que la vida no es una ventana, es un espejo de todo, todo lo que te está pasando, todo lo que tienes en tu vida. Y yo les digo mucho esto, que lo vamos a ver también el jueves. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu closet? Les empiezo por eso. ¿Está organizado tu closet? ¿Está organizada tu casa? ¿Está limpia? ¿Qué tienes en tu casa? Todo eso es espejo tuyo. ¿Qué te está diciendo ese espejo de ti? Porque no.
No nos sentamos a ver para afuera, nos sentamos es a ver para adentro. ¿Quién eres? Otra vez. Y por eso pongo aquí en el aeropuerto, porque cuando uno llega al aeropuerto, ¿quién es usted? Hay que presentar el pasaporte, pues, o la cédula cuando es nacional. ¿A qué has venido? Ajá, voy a viajar a X parte. ¿Dónde estás? En Medellín. ¿A dónde vas? La otra semana que voy para Bogotá, a Bogotá. ¿Cierto? Entonces, tener muy claro ese plan de vuelo, pero empezando por quién soy. Listo. Y darme cuenta que todo lo que pasa en mi vida corresponde a mi nivel de conciencia. Entonces muchas personas me dicen, ay, pero lo que te pasó en el 2024, que cerrar la empresa, que la muerte de Nano, que la muerte de Bandido, que dar en adopción a las perritas y a la gatita. Y yo sí, estaba viviendo desde la fuerza, queriendo aparentar, queriendo mostrar, queriendo conseguir, y no desde la esencia. Y le pedí a Dios, yo lo llamo Dios, lo pueden llamar como quieran, pero le pedí a Dios, Dios, ayúdame a elevar mi nivel de conciencia para conectar con mi esencia y ser de mayor servicio. Y Él me regaló estas experiencias para que yo pueda estar aquí hoy con ustedes. Y entonces llega un punto muy importante y es que como entendemos que yo soy parte de todo y todos son parte de mí, lo más importante que yo puedo hacer es amarme y cuidarme a mí por los demás. Y esto se lo digo mucho a las mamás, por supuesto, desde mi comodidad de no ser madre, pero se los digo a las mamás, lo mejor que puedes hacer, y a los papás, por supuesto, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es ser feliz, es ser coherente contigo mismo, contigo misma, es vivir desde tu esencia, porque ellos no escuchan tus palabras, ellos imitan tus acciones. Entonces, si quieres que te imiten ser feliz, ¿no te parece? Es lo único que tenemos para darles. Y todo empieza desde ese amor propio. Entonces, se trata de empezar a interiorizar y aceptar todo lo que la vida nos va dando, soltar y dejar ir lo que no nos pertenece. A veces nos aferramos a lo que sabemos que no es por la comodidad de no aceptar el cambio, de no adaptarnos a algo nuevo, porque la excelencia aquí es la paz, la felicidad, la plenitud, empieza por ser y estar. Si yo no puedo ser, no puedo estar. Y eso fue lo que me pasó el año pasado. Dejé de ser yo por querer encajar en un círculo social que no era el mío. Y eso explotó. No, no se sostiene en el tiempo. Entonces, para estar, primero debo ser. Para ser, primero debo ser, no al revés. Entonces, la invitación es que cuando estoy en el aquí, en el ahora, expresando mi esencia con excelencia, dando lo mejor de mí, con relaciones de valor, me doy cuenta que no necesito nada y que puedo disfrutar la vida al 100%. Pero ese disfrute requiere que aprendamos a soltar lo que no nos pertenece. Y ahí aparece la abundancia porque ya no lo necesito. Y ahí se nos da todo porque conecto con ese nivel de conciencia que me hace correspondiente con eso que yo estoy buscando. Y así es que nos damos cuenta que somos parte de todo.
Entonces nos damos cuenta que las cosas no las veo como son, sino como yo soy, y que todo lo que la vida me está mostrando es a mí a través de eso, y que veo en el otro lo que no me he permitido ver en mí. Entonces, en estos días alguien me decía, ay, pero es que no todo te tiene que decir algo. Y yo le dije, sí, todo te tiene que decir algo. E incluso que tú me digas que no todo me tiene que decir algo, me está diciendo que todo me dice algo. Entonces, ¿qué te está diciendo esta clase a ti? ¿Qué te está diciendo todo lo que está pasando en tu vida en este momento a ti? En estos días grababa un video en el que hablaba que detrás de todo hay una recompensa, de todo lo que nos pasa. Si tengo una enfermedad, hay una recompensa. Si tengo una dificultad económica, hay una recompensa. Si tengo una dificultad en relaciones, hay una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Algo me está mostrando de mí. Entonces, verlo, listo. Porque aquí nos damos cuenta que hay dos cosas que van unidas, pero que son diferentes. Uno que es la esencia, que es infinita, que es eterna, que es real, que une, que es el amor, que es cuando vemos a todo el mundo y vemos todo lo que pasa con una aceptación completa, porque es lo que hay, es lo que es. Mientras que la materia es finita, muere, es temporal, divide, separa y trabaja desde el miedo. Entonces, esa dualidad en la que vivimos es aprender a hacer lo que hace Doctor Strange. Por eso los invito y las invito a ver esa película. Es como unir mi esencia con la materia y renovar mi vida constantemente a ese ser, a esa persona que decido ser en todo momento. Listo. Y esta la tomé de el libro Conversaciones con Dios, que dice el alma concibe, que es esa conciencia. Entonces tú sabes, tú sientes el llamado. La mente crea, entonces vienen los pensamientos y las emociones, como lo vimos ahorita, los pececitos y las emociones allá tomando el control. Entonces la mente crea, pero a veces esa mente está llena de patrones heredados, de pensamientos de la conciencia colectiva. Entonces ahí nuestra tarea es filtrar eso, ¿cierto? Entonces, primer tarea es, ¿qué dice mi alma? ¿Qué dice mi esencia? ¿Qué me pide que sea? De ahí, ¿qué pensamientos cultivan esa esencia? ¿Qué pensamientos cultivan esa persona? ¿Qué emociones reafirman esa persona? Y el cuerpo experimenta, entonces toma acciones. ¿Qué acciones estoy tomando día a día que reafirman la persona que decido ser? Y les voy a contar algo. Yo hoy tenía una pereza de hacer ejercicio, de hacer varias cosas que tenía que hacer. No sé, no me pregunten por qué, pero hoy amanecí con una pereza de hacer de todo. Y resulta que, nada, me levanté y dije, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer lo que hay que hacer, porque decido reafirmar la persona que estoy construyendo. Y si vieran el día tan bonito que estuvo, me rindió un montón, pasaron cosas súper lindas, y es cuando nos entregamos a esa esencia, a esa energía, a fluir con la vida, todo se da.
Entonces, la invitación es que empecemos a hacer estas pequeñas preguntas y luego vamos a ver cómo le ponemos acciones concretas a esas preguntas. Y entonces es decirle sí a la vida. Sí, vamos a hacerlo. Sí, vamos a lograrlo. Sí, voy a creer en mí. Y permanecer en el amor significa que todo es aceptado tal y como es. Si nos resistimos a algo, persiste. Va a estar ahí, porque va a estar en nuestra mente, va a estar rondando, lo vamos a seguir trayendo. Y con esto terminamos. ¿Tienen preguntas? Nos vemos mañana a la misma hora. Bueno, les cuento un poquito. Mañana vamos a ver toda la parte de autoconocimiento, que es el transgeneracional y proyecto sentido. Vamos a ver la personalidad, el ego y la sombra. Y con esos vamos a tener unos ejercicios que vamos a empezar a hacer para ir renovando nuestra vida. ¿Listo? Mm, luego el jueves vamos a ver cómo vamos a cuidar nuestro cuerpo, cómo vamos a definir nuestra nueva identidad con unos no negociables. Cada uno va a ir desarrollando sus no negociables. ¿Listo? Quedo atenta si tienen alguna pregunta o si nos vamos a descansar. Me pueden escribir por el chat. Listo, creo que no hay preguntas. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos mañana y bueno, a descansar, a hidratarse muy bien y nos vemos.